Este tema surgió por preguntas que yo le hago a Dios. Todos los temas que surgen ahí son preguntas que le hago a Dios y busco en el Espíritu de Profecía, la palabra de Dios y empiezo a indagar. Hace muchos años, patinando en hielo, saliendo ya del patinaje, alguien se me tiró arriba y yo puse la mano, pero se me rompió el brazo derecho. Al ver la dificultad, en Estados Unidos usted no puede manejar con un solo brazo. Entonces hay una dificultad, no pude trabajar. Y yo le pregunté a Dios, ¿para qué no hiciste dos brazos si el izquierdo no sirve para nada? No lo puedo utilizar, porque es torpe, ¿no? ¿Por qué somos diestros? ¿Fue creación de Dios? Vamos a estudiar esto. Y vamos a estudiarlo con la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Así que mis preguntas que le hice a Dios, Dios me dijo en ese entonces, bueno, como tú tienes tiempo, ponte a estudiar. Porque estaba en la casa. Y he hecho este tema. Hay otro tema que yo involucro, el tercer cerebro, porque tenemos un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. Y tenemos el cerebro a nivel intestinal, de los 100 millones de neuronas que tenemos en el intestino. Pero los dos cerebros, ¿por qué son dos cerebros? Hay una enfermedad que se llama la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una epilepsia que aunque le dan medicamentos, le da el ataque epiléptico. Y por eso le llaman refractaria. Y hay una operación que se llama la división de los dos cerebros, rompiendo el cuerpo calloso, que vamos a estudiar ahora, y lo separan y ya no le da epilepsia al paciente. Pero hay dificultades que pasaron cuando se dividieron los cerebros. Vamos a estudiar esto. Dice primeramente el Espíritu Santo, le dijo a Elena de White que dijera, cuando Adán salió de las manos de su creador era de noble talla y hermosamente simétrico. Interesante. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan en la tierra. ¿Se imagina? Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Historia de la Redención, página 20, párrafo 2. Eso me ayudó porque, aunque muchos rechacen a la señora White, Dios le habló a la señora White. Y yo la utilizo mucho porque digo, voy a buscar los porqué explicado de una manera más simple, pero efectiva. Ya me dijo que yo soy simétrico en la creación. Dice, mensaje selecto, tomo 2, página 480, párrafo 5. Los que se dejan esclavizar por un apetito mórbido, ¿escuchó eso? Con frecuencia avanzan un poco más y se rebajan al satisfacer sus pasiones corrompidas, las que han sido excitadas por la intemperancia en la comida y la bebida. Dan rienda suelta a sus pasiones degradantes hasta que la salud y el intelecto, ¿escuchó las dos cosas? Salud e intelecto experimentan un gran padecimiento. El poder de razonamiento es destruido en gran medida por los hábitos inadecuados. Mantenga esa palabra razonamiento. ¿Recuerdan la lectura comprensiva? Ya en Estados Unidos y República Dominicana la eliminaron. ¿Cómo está acá esto? ¿Entiendes lo que lees? ¿Recuerdan la pregunta? Es importante esto, razonamiento. Tenemos dos cerebros, ¿no? Pero interesantemente, usted puede ver acá los dos cerebros y ve en el centro una cablería, porque ellos se comparten información el uno al otro. Dice, ¿viste lo que vi? Oh, ¿viste lo que toqué? ¿Y cómo fue esto? ¿No? Y fíjese, este cerebro, esta es la corteza visual, campo visual de ¿qué? Este cerebro, que es el izquierdo, trabaja con el ojo
derecho. Y el campo visual izquierdo trabaja con el ojo, ¿no?, del otro lado. Quiere decir que nosotros estamos así, entrecruzados. Así que la mano izquierda es controlada ¿por quién? Por el lóbulo derecho, y la mano derecha por el... Por eso el cerebro dominante nuestro es el izquierdo, porque es el que domina y solamente somos diestros hoy en día. Porque esta mano, su control está del otro lado. Interesante, Dios, en la creación. Bien. ¿Cómo está organizado el cerebro? Mire, la lógica pertenece a qué lugar. ¿Dónde estamos diciendo nosotros? ¿Las matemáticas pertenecen a qué lugar? Estamos hablando de que la lógica, las matemáticas, pertenecen, ¿no?, al izquierdo. Pero las expresiones emocionales, recuerde que este es el cerebro, ¿no? Esta es la mano derecha y este es el izquierdo, ¿no? Lo de izquierdo está acá, que hablamos que la lógica y las matemáticas están en el cerebro izquierdo. El cerebro derecho es emocional. ¿Por qué te comiste eso? Porque me gusta. Pero mira, eso sube el colesterol, pero me gusta. Si sube el colesterol, ¿a qué cerebro tiene que ir? Al izquierdo. Pero tú tienes colesterol alto. A mí no me importa. Oh, el diabético le dice, mira, tú no puedes comer eso, que esto sube el azúcar. Bueno, ¿con qué cerebro tomó decisión? Con el derecho. Y lo come porque le gusta. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, la música pertenece al cerebro derecho. Eso es bien peligroso. ¿Estamos entendiendo esto? Porque si su dominio es netamente derecho, usted no sabe lo que va a hacer con la música. Pero si usted tiene control del izquierdo, entonces el izquierdo razona y dice, esta música es para Dios. ¿Vamos bien? Hermanos, ¿la fantasía de qué cerebro es? Del derecho. Los dos cerebros son importantes. Si fuesen simétricos, poca gente fue simétrico en esta tierra. Leonardo da Vinci fue simétrico. Tenía una imaginación con el derecho y hacía con el izquierdo todo. Lo planificaba. Daniel usaba sus dos hemisferios cerebrales a la par. ¿Tenía entendimiento y visión en sueños? ¿Hablaba Dios con él? ¿Razonaba? ¿Razonaba Daniel? ¿Lo querían obligar a comer esa comida? ¿Y qué dijo el izquierdo? No lo vas a hacer, porque hay unos principios en ti que te dicen que no lo debes hacer. ¿Estamos entendiendo esto? Hermanos, ¿tenía mucha hambre Adán? Eva también, ¿estábamos pasando una crisis en el Edén? ¿Con qué tomaron decisión? Vamos a estudiar esto, vamos a seguir. Dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 52, párrafo 4. No acepten ninguna alabanza para sí mismos. No trabajen con una mente dividida, tratando de servir a Dios y al yo al mismo tiempo. Mantengan el yo fuera de la vista, conduzcan sus palabras a los cansados y cargados a Jesús, el Salvador compasivo. Trabajen como viendo al que está a su mano derecha. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios colocó a Jesús a su derecha? ¿Quién tomó la decisión? El cerebro izquierdo. ¿O usted le da el trono a Nabucodonosor del cielo? Ay, él es tan lindo, él es buena persona que es. ¿He escuchado esto alguna vez? Ay, no, es con el hermano, él es bien bueno. Hay que cuestionar eso, hermanos. Dice que trabajen como viendo al que está a su mano derecha, listo para fortalecerlos para el servicio. La única seguridad para ustedes está en depender completamente de Cristo.
Por eso dice la palabra, no por vista. No por vista. ¿Me recuerda la cita, por favor? La de carácter. Ok. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 52, párrafo 4. Bien. Me está tomando tiempo la hermana. Yo estoy hablando con el izquierdo, razonándole que, ¿verdad? Me voy a tardar como 2 horas más, pero bueno. Mire, Tratado de Fisiología Médica de Guyton, los que tomaron mi número de teléfono, me han escrito muy pocos, por eso yo no le he enviado nada a nadie, me colocan su correo electrónico cuando me escriban. Le voy a mandar el libro, porque usted tiene que saber cómo funcionamos nosotros. Concepto del hemisferio dominante. ¿Escuchó la palabra? ¿De qué hemisferio están hablando? El izquierdo, que domina la mano derecha. Dice que las funciones, ¿no?, interpretativas generales del área de Wernicke. ¿Qué es el área de Wernicke? El área de Wernicke es el área del entendimiento, que está en un lugar porque yo veo algo y eso va al área de Wernicke y me interpreta que estoy viendo. Yo escucho algo y va al área de Wernicke e interpreta que estoy escuchando. Y usted toca algo y el área de Wernicke le dice, eso es tal cosa. Tenemos un área que interpreta lo que veo, oigo o toco. Entonces, si estamos hablando del área de Wernicke, dice hemisferio dominante, el hemisferio izquierdo. Las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvolución angular, dice aquí otras cosas más, pero dice así como las funciones que cumplen las áreas del lenguaje y el control motor, suelen estar mucho más desarrollados en el hemisferio cerebral, en un hemisferio cerebral que en el otro. Por consiguiente, en este lado recibe el nombre de hemisferio dominante. Más o menos el 95% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo. ¿Escuchó la cantidad? 95%. ¿Quería Satanás el 100? ¿Quería que fuera el 100, que dominara el izquierdo? ¿Usted ha visto a Jesús alguna vez? ¿Lo vio con sus ojos? ¿Y cómo tú crees lo que no ves? ¿Estamos entendiendo? Pedro dudó de Jesús. Convivido con él, viendo los milagros de Jesús y trabajaba con el cerebro derecho todavía. Porque dijo, no, si no lo veo y lo toco, no voy a creer. El izquierdo dice, no, yo tengo que tener evidencias. El izquierdo lo usan mucho los abogados. Hermanos, funciones de la corteza parieto-temporal del hemisferio no dominante. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué hemisferio? Del derecho, que no domina. Cuando se destruye, dice acá, el área de Wernicke del hemisferio dominante, ¿escuchó? ¿Cuál hemisferio vamos a destruir? El izquierdo. Una persona adulta, dice, pierde casi todas las funciones intelectuales asociadas con el lenguaje o al simbolismo verbal, como la capacidad para leer, realizar operaciones matemáticas e incluso resolver problemas lógicos. Esto es una enfermedad que se puede perder, esa parte del cerebro, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice el libro de Mateos, y mire lo que dice acá. Mateo 5, 27 al 30. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Eso se razona? Cuando se comete adulterio, ¿con qué cerebro se comete? Con el derecho. Ay, tan linda que está. Ay, Señor, perdóname, pero voy, ¿no? ¿Estamos entendiendo esto? Ay, no, fue que me sorprendió. ¿Qué te sorprendió? La emoción. Porque la lógica es no. Eso no se debe hacer. ¿Estamos entendiendo esto? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿con qué la codició? ¿Con el izquierdo? Con el derecho la codicia. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Así, por tanto, si tu ojo derecho, dominado ¿por quién? Por el izquierdo, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Tu ojo derecho es dominado por quién? Por el izquierdo. Entonces, eso está diciendo, calculaste lo que hiciste.
Y dice luego, y si tu mano derecha, controlada por el cerebro izquierdo, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Estamos entendiendo el pecado? Hay personas que realmente por una emoción hacen cosas, pero el que lo hace por razonamiento y lo pensó y lo calculó, hay problemas. ¿Estamos entendiendo? El pecado no dice, ay, fue que me sorprendió. Digo, sorpresa no hay cuando tú ejecutas algo. Y lo haces con gozo. Y lo haces con gozo, ¿no? Mateo 5, 31 a 33, al 35, perdón. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y pongan atención en esto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Alguien puede entender eso? ¿Jesús está sentado en su trono ahora? No sé si cuando estudiamos la palabra hay personas que dicen que ya Jesús se sentó. ¿Estamos entendiendo eso? Pero la lógica nos dice a nosotros, con el izquierdo, que es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria. No antes. Jesús no está antes sentado en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha. ¿Con qué cerebro lo hizo? Con el izquierdo. ¿Razonando Jesús? Bien. Y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿A quién le va a decir? Venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, dice enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, escuche esto es importante, hermanos. ¿Los fariseos eran justos? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué razonamiento de lógica? Qué interesante que Jesús le dice a los de la derecha, venid a mí, bendito de mi Padre. Los de la derecha fueron dominados ¿por qué cerebro? ¿Razonaron? Pero algo hermoso pasó con ellos. No se dieron cuenta de lo que hacían, porque la simiente de Dios vivía en ellos. ¿Estamos entendiendo esto? No saben que son justos. No, porque hermano, yo me he portado tan bien. ¿He escuchado esto? No, yo no sé cómo la gente peca. Digo yo te enseño porque ya tú estás pecando. Hermanos, no hay tan solo uno. ¿Se consideraba justo Daniel? No. ¿Pero era justo delante de los ojos de Dios? Estamos entendiendo, es Dios que tiene que dar la aprobación, ¿no? Hermanos, Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces se les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué bonito es que nosotros actuemos por influencia del Espíritu Santo. Porque ya no somos nosotros. Porque la palabra dice, mas las cosas que hago no las hago yo, las hace Cristo en mí. ¿Tiene lógica eso? ¿Es de lógica o es de emoción? Es lógica, porque si usted sabe
que va a salir con su carro y su carro no tiene motor, ¿prenderá? Pero si tiene el motor, que se llama Jesús, prenderá y lo llevará donde usted tiene que ir. ¿Vamos bien, hermanos? La obra médico-misionera es el brazo derecho, la mano ayudadora del evangelio para abrir puertas para la proclamación del mensaje. Esto es Evangelismo, página 374, párrafo 3. Quiere decir que la obra médico-misionera es el brazo derecho del mensaje adventista. ¿Por qué? Porque es razonable hacerlo. Yo lo felicito a usted, hermano, porque está trabajando con el cerebro izquierdo. Sí, porque muchos toman en cuenta, dicen, a mí me dicen muchos, ¿y por qué tú no vas y trabajas en un hospital? Y digo, sí, me va mucho mejor. Porque cambiar la paga de un hospital por la paga de lo que nos pagan a nosotros no es nada. No es nada. Entonces, hermanos, Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante es esto. ¿Cuánta gente que son adoradores en esta tierra? Mira, yo soy un poquito raro con esto de los cantantes cristianos. Para la honra y gloria de Dios. Y se suben allá y se nos demuestran de qué son capaces. Haga silencio. Y cante como los ángeles. No buscando gloria, sino buscando glorificar a Dios. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, dice, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo esto, que usted viene, ¿no?, a la línea. Hermanos, Mateo 7:24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Qué interesante es esto. ¿Con qué cerebro se hacen las cosas? ¿Quién domina la mano derecha? Estamos entendiendo que la mano izquierda es torpe, ¿sí? Dominada por el cerebro derecho. Así que para usted hacer una escultura necesita tener un cerebro bien diestro. Para usted ser un pintor, porque los que dibujan y pintan trabajan con los dos hemisferios. Tienen una imaginación impresionante y empiezan, ¿no?, con el izquierdo a hacer las cosas. No lo hacen, ¿no?, con esta mano, sino con esta, la derecha. O sea, que están imaginándose cosas y haciendo. ¿Sabe que Leonardo da Vinci dibujó un avión, un submarino? Hizo tantas cosas en esa época y la gente lo catalogó de loco. Pero tenía una imaginación que no se detenía. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Tiene sentido común edificar una casa sobre la roca? Fíjese, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, y esto es un razonamiento lógico del izquierdo, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Oyó el izquierdo cómo trabaja en la Biblia? Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, les compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Van a la playa y dicen, yo con una casita aquí para levantarme en la mañana y abrirlo, pero cuando venga un maremoto, entonces usted lo va a lamentar. ¿Estamos entendiendo esto? La arena se ve muy bonita, pero al primer huracán usted sale corriendo. ¿Con qué sale corriendo? Con el derecho. Porque edificó casa con el derecho. Ay, qué lindo de aquí, así, dice Jesús, firmes en la roca. ¿Fundamento dónde? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hebreos 8:1 al 2. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Con qué cerebro se sentó a la diestra? La decisión se tomó con el izquierdo, lógico, razonable.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hacían muchos sacrificios en Israel cuando Jesús vino. Vacíos, sin sentido. ¿Con qué sacrificaban? Con el derecho. Pero cuando es con el izquierdo, cuando es con el izquierdo. Juan el Bautista, ¿con qué cerebro trabajaba? Trabajaba con los dos. Porque cuando venían a él decía, generación de víboras. Es el mejor predicador que ha levantado el Señor. Dice la verdad. Porque decía, ustedes no se van a salvar. ¿Estamos entendiendo esto? Jesús se le presentó a Juan y Juan le razona y dice, no, es que mi izquierdo me dice que eres tú que tienes que bautizarme a mí. Dice, no, hay que hacer las cosas como fueron escritas. Y bueno, está bien, tengo que obedecer. Lo bautiza. Y ve al Espíritu Santo descender y dice, es el hombre. Lo que se le había prometido. ¿Estamos entendiendo? Muchos profetas mentirosos que habían. Hermanos, Hechos de los Apóstoles, párrafo, versículo 7, capítulo 7, 55-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿escuchó la actitud? ¿Dónde la tenemos que tener? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué visión más hermosa. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lucas 14, 28 al 32. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula? Los cálculos matemáticos están en el cerebro derecho o el izquierdo. El izquierdo. Entonces, ¿con qué estás calculando? Con el izquierdo, el matemático, el lógico. Dice, ¿no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Eso tiene lógica? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Con qué cerebro se toma esa decisión? Hermanos, hay gente que le gusta pelear con la policía y tirarle piedra y la policía le tira plomos. Y salen, ¡ay, ven! Y ¡pam! Dije, ya tiene una ya. A veces no se entiende. Y hay personas que les gusta pelear. Y se enfrentan a los que no pueden. Usted no es Sansón. ¿Estamos entendiendo esto? No somos Sansón. Daniel no entró en la jaula de los leones a pelear con los leones. Entró con el Espíritu Santo, quien lo cuidó, quien lo protegió. Jesús descendió, dijo, a este no me le hagan daño, sino a los que vienen después de él. ¿Estamos entendiendo esto? Hay personas que les gusta pelear. Mateo 3, del 1 al 3, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. ¿Con qué lo dijo esto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La razón vino de la izquierda. Y Juan el Bautista dice, arrepentíos por esta causa. A veces usted le dice a una persona que se arrepiente y dice, ¿y de qué? Yo ayudo al que puedo, yo soy una buena persona. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dice, de eso mismo. De que no lo eres. Hermanos, Mateo 3, del 4 al 7, dice así. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué interesante. ¿Cuánta gente se bautiza porque lloró en la iglesia?
Yo conozco mucho de eso, pues yo fui anciano de iglesia y todo. Ay, mira cómo llora, dice, puede llorar, pero puede ser con el derecho solamente que esté llorando. Y los predicadores son muy famosos en eso, llamando a la gente. Hay muchos predicadores que son así. Dice así, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir con el cerebro derecho de la ira venidera? ¿Con qué huyen? Con miedo. Se quieren bautizar por miedo. El año 2000, yo era anciano de iglesia allá en Nueva York, se bautizó una familia entera de un hermano de la iglesia y entró gente a la iglesia porque el Y2K, el año 2000, las computadoras y se iba a acabar el mundo. Y yo le dije al pastor, pastor, no bautice a esta gente que tienen un motivo totalmente desvirtuado. Ellos son gente que conocen la iglesia por muchos años y ahora porque se va a acabar el mundo, no, hay que bautizarlo porque pidió bautismo. Y dije, mira, puede pedir misa, pero vienen a mojarse. Así que ese día yo no vi el espectáculo. Pasó el año 2000, no pasó nada. En el primer mes se vació la iglesia otra vez. Y le dije, pastor, le dije, ¿verdad? Dice, ¿qué podemos hacer? No bautizarlo. Juan era más poderoso que usted, lleno del Espíritu Santo, reconocía quién realmente estaba arrepentido y sabía quién trabajaba por miedo. Dijo, no, ustedes son una generación de víboras. Predicador, no muy bueno hoy en día. ¡Ven a Jesús! ¿Escuchó eso? Eso de clamar los sentimientos es horrible. Horrible. Yo que he hablado con personas, y yo que entrevisté mucho siendo anciano, digo, oye, ¿qué te motivó a entregar tu vida a Jesús? No, porque es que mi papá es de la iglesia y mi mamá dice, eso es un motivo totalmente desperdiciado. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Tú estás arrepentido? Bueno, sí. Ya usted sabe cómo le está respondiendo. Hermanos, el que se va a bautizar, a mí me hicieron una entrevista porque yo tenía un pastor que era un poco de cañón, pero no bautizaba a la gente que lloraba. Y dice, no, ese no. Porque no sé si es que se está acordando de alguien o tiene un problema emocional y eso. No. No debe ser. Hermanos, cuando una gente se va, a mí me doctrinaron, porque cuando yo dije que me quería bautizar, el pastor me visitó y dice, mire, estamos contentos que usted haya entregado su vida a Dios, pero usted no puede bautizarse. Digo, ¿y por qué? No, porque nosotros somos adventistas el séptimo día. Yo ni sabía dónde estaba metido. ¿Qué sé yo de los adventismos ahí? Y el pastor Tello, mexicano, andaba con él porque él estaba un poco agresivo y lo dije, tranquilo. ¿Usted tiene Biblia? Digo, sí, pero no sé ni cómo usarla, dice. Me dio todas las doctrinas y al final me dijo, ¿qué usted dice ahora? Dice, mañana me bautiza. Pero yo le dije que nosotros no trabajamos los sábados, eso no es problema. Llamé a la secretaria y dice, oye, llama a los pacientes que faltan y cerramos la puerta al mediodía porque desde hoy no abrimos los sábados. Y me bauticé. Entendí que mi vida tenía que entregársela a Jesús. ¿Estamos entendiendo esto? Hay que ser lógicos en las decisiones que se toman, pero hay que envolver los dos cerebros completamente. ¿Usted sabe lo que va? ¿Se atiene a las consecuencias? Sí. El que quiere seguir a Jesús padece persecución. ¿Cómo va a ser, hermano? He escuchado esto. Vi que el hermano, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 539, párrafo 2. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, 539, párrafo 2. Vi que el hermano F estaba en peligro de exaltarse si se le daba el poder de provocar intensas respuestas emocionales. Eso está actualizado hoy en día. Bien. En la congregación por medio de sus discursos. Por esa razón, a menudo se considera el predicador más efectivo. En esto se engaña a sí mismo a veces. Si bien puede ser momentáneamente el predicador más aceptable, no por eso se dice eso podría lograr el mayor bien. ¿Escuchó esto? El predicador que puede afectar en mayor grado los sentimientos no da por ello evidencia de ser más útil. Yo no sé por qué tenemos el espíritu de profecía. Hermanos, esto es una joya.
Yo me divierto cuando estoy leyendo porque yo llevo latigazos también. Porque de momento le dan y uno dice, wow, ¿cómo fue esto? En eso andaba yo. Entonces es bueno que a nosotros nos pongan frente a un espejo y el espíritu me diga, usted tiene 4 cánceres y 4 metástasis. ¿Y dónde están los tumores? Uno aquí, otro acá, otro en el derecho, casi todos están. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hermanos, dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 134, párrafo 1. Las emociones controladas por la razón y la conciencia. La emoción del derecho controlada por el izquierdo. El poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien lo posee para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos. ¿Escuchó esto? ¿De qué lado son los apetitos? El derecho come por gusto y el izquierdo come por razonamiento. Esto me conviene porque tengo tal problema. Hermano, ¿verdad? Usted le explica, mira, esta medicina es para esto. Ah, ok. Si no lo entiende, entonces estaba buscando en internet cómo tomarse otra cosa. Uña de gato, que nunca hizo nada. O toman el noni, que tampoco ha hecho nada, pero por ahí van las cosas, ¿no? No, yo estoy tomando porque dijo un doctor, ¿usted lo conoce, el doctor? Hermano, ¿sabes cómo trabajan la gente de la prensa? ¿Y los que estudian ese tipo de cosas? Yo estudié fotografía cuando yo estaba estudiando medicina en la universidad y la fotografía la daban en el departamento de publicidad. Y ellos conocen más que nosotros el hipotálamo y los 2 cerebros. Saben cómo hacer que usted haga algo. Lo hacemos para ti. ¿Escuchado esa palabra alguna vez? Ah, y todos lo hacen por ti. Por ti. Por ti. Trabajando para ti. ¿Ha escuchado eso? Todos son emociones. Unas elecciones, aquí estamos ayudando al pobre, ¿no? Ayudando al pobre. Político de los más mentirosos que existen en esta tierra. Y trabaja estimulando el derecho. Y acabaré con el hambre, porque soy Dios. Y acabaré con la muerte, porque soy Dios. Y no habrá enfermedades, porque soy Dios. Ese poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien lo posee para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos, las pasiones y las emociones bajo el control de la razón. ¿Escuchó esto? Todos esos sentimientos se van a la razón y de la conciencia y disciplina a los pensamientos para que fluyan por canales saludables. Y entonces la lengua no quedará abandonada para deshonrar a Dios por medio de expresiones de anhelos pecaminosos. Hermano Noemí está aquí. ¿Te acuerdas en la junta un pastor que estaban discutiendo que un hermano le fue infiel a la esposa, los 2 de la iglesia? Que el pastor salió en defensa y dice, hermana, usted está descuidando mucho a su esposo, por eso fue que le hizo eso. Pero vamos a perdonar al hermano y la hermana tiene realmente que hacer algo para que eso cambie. ¿Fue así, hermano? ¿Y lo justificó? Hay que ayudar al hermano, porque es que si la hermana se descuida, usted puede tener la mujer que usted crea, pero eso no trabaja. No trabaja nada. La carne no satisface el espíritu. Para nada. Hermanos, dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 134, párrafo 2. Hacer la voluntad de Dios sin dejarse llevar por los sentimientos y emociones. Consejo a un joven. ¿Escuchó a un joven? No son nuestros sentimientos, nuestras emociones los que nos hacen hijos de Dios, sino el cumplir la voluntad de Dios que se hace con el izquierdo. Una vida de utilidad está delante de usted. Y si su voluntad viene a ser la voluntad de Dios, ¿no? Entonces podrá subsistir con la virilidad que Dios le dio como ejemplo de buenas obras. Vamos a hablar algo interesante. No sé si brincar esto. No lo salta. Mira, esta es una problemática de la ciudad de Nueva York.
del Departamento de Educación y de muchos lugares, ¿no? Que tratan de entusiasmar a los niños a través de emociones para que hagan cosas, ¿no? Y nunca el niño se acostumbra a eso, que después cuando va pasando otros cursos, entonces se encuentra que ya vamos con las matemáticas y la lógica y la álgebra, y entonces ya la cosa cambia. Y mire lo que pasó con esto. ¿Cuál es el órgano en nuestro cerebro de los dos hemisferios que trabaja con las matemáticas? El izquierdo, bien. Esto de Nueva York, hoy en día, uno de los temas que más preocupan en el ámbito educativo es el fracaso escolar. Ante esta situación, padres y profesores se sienten preocupados, desilusionados, puesto que erróneamente piensan que sus niños son vagos, torpes o con un coeficiente intelectual inferior a la media. Existen muchas causas que producen fracasos académicos. Una de las más comunes son los trastornos en el aprendizaje, que afectan a un 15% de la población escolar. Un niño con problemas de aprendizaje es, por lo general, un niño inteligente, pero con un rendimiento muy inferior de su capacidad intelectual. Esto puede ser debido a un fallo en la entrada e interpretación de la información. ¿Escuchó esto? Entrada e interpretación. Importante esto. La relación de la lateralidad y los problemas de aprendizaje. ¿Escuchó la lateralidad? Estamos usando un hemisferio en vez del otro. Y los dos hemisferios tienen que usarse, porque el derecho se imagina las cosas y el izquierdo las calcula. Y es importante esto. Así que la lateralidad. En el cuerpo humano se da la presencia de partes anatómicas pares, simétricas en forma global. A pesar de la simetría, dice, en el uso funcional utilizamos preferentemente un lado frente al otro, atendiendo exclusivamente a la preferencia de una mano sobre la otra, sino también teniendo en cuenta todo el cuerpo. Por tanto, es un problema de control corporal, de toma de conciencia corporal y de concepto de espacio. En términos neurológicos podemos hablar de que la lateralidad es un estadio superior de organización del funcionamiento del sistema nervioso. La lateralidad es un recorrido neurosensomotriz. Las etapas prelaterales comprenden un periodo de 0 a 4 años. Los objetivos de desarrollo de estas son conseguir el dominio del cuerpo y que los órganos sensoriales sean simétricos. ¿Se escuchó esto? Esto es interesante. Al final, usted necesita una pieza de papel porque voy a dar un test de la lateralidad cerebral. Y entonces, ahí hay recursos que se pueden hacer para que esto cambie. Alcanzar buena coordinación dice, automática, contralateral y función sensorial tridimensional, visual, auditiva y táctil. ¿Ves que están usando los tres sentidos que hemos estado hablando? Los ojos, lo que oigo y lo que toco. El más importante es conseguir la activación máxima del cuerpo calloso, que es ese cuerpo que conecta los dos hemisferios, ¿no? Entre sí. Síntomas frecuentes de una persona que tiene lateralidad o un niño. En caso de que falle la organización lateral, podemos encontrar una sintomatología muy variada entre los que descansan las siguientes: alteraciones de los procesos de integración, ordenación de la información e inversiones y concepción general del espacio y dificultades para organizarse en un espacio y un tiempo. Actitudes de inseguridad, falta de decisión e inestabilidad. ¿Conoce esto de la falta de decisión? Cuando dice, ¿quiénes quieren ir a levantar 50 libras? ¿Quiénes quieren ir a comer? ¿Quieren postre? ¿Estamos entendiendo? Hay mucha gente que manipula en el público. Problemas psicomotrices o vegetativos, todos ellos pueden desembocar en irritabilidad, problemas de relación con los compañeros e incluso falta de equilibrio emocional. Porque tenemos que ser simétricos para que no domine una cosa a la otra. Las características que pueden llevar a pensar en un problema lateral del niño son velocidad lectora y comprensiva lenta, pudiendo aparecer separada o conjuntamente. Confusión derecha-izquierda, que provoca dificultades con las matemáticas. ¿Qué cerebro está utilizando el niño? El derecho. Aparición de inversiones, ¿no? Como la dislexia, la disgrafia, ¿no?
nivel de comprensión mayor oral que escrito. Por eso cuando usted lea la Biblia, pronúnciela con su boca, que esa es la voz que más le gusta a usted escuchar. La está escuchando ahora en su mente. Entonces, cuando usted lea la Biblia en voz alta, tiene dos cosas. Los ojos almacenaron y el oído almacenó. Y vamos a ver eso en la palabra de Dios. Nivel de comprensión mayor oral que escrito, fallos de orientación temporal. Todo esto provocan una desmotivación profunda, por lo que se da un rechazo hacia las tareas escolares, pudiendo acabar en un fracaso escolar. Esto fue en la ciudad de Nueva York que estaba sucediendo. El maestro de matemáticas o profesor de matemáticas es el mejor pagado en Estados Unidos y el que más riesgo tiene de perder su trabajo. Porque hay un problema matemático en las escuelas. Y le pagan más de $125,000 al año a ese maestro, a los otros le pagan 46. ¿Entendido? Pero él está en riesgo de perder su trabajo. ¿Entendemos? Y no es de él el problema. El estrés, la lateralización hemisférica cerebral y el imbalance biomecánico son factores que afectan la integridad de todo ser humano, física, mental y espiritualmente. Más del 90% de la población mundial viven en un constante estado de lateralización hemisférica cerebral, con mayor dominancia del lado derecho o izquierdo del cerebro. Esto realmente significa que el individuo que es dominante de uno u otro lado del cerebro simplemente ha perdido su completa expresión de sus capacidades neuronales y vive en una constante lucha por equilibrarse automáticamente, pero no logra hacerlo por sí mismo, ya que un lado de su cerebro es sobreactivo y el otro subactivo. Estamos estudiando la Biblia ahora, ¿eh? Vamos a estudiarla. Usted verá lo que Dios quería. ¿Qué es la discalculia? La discalculia se refiere a una amplia gama de discapacidades de aprendizaje de la matemática de por vida. No existe un solo tipo de discapacidad de matemáticas. La discalculia puede variar de una persona a otra y puede afectar a personas de maneras diferentes en distintas etapas de la vida. Dos grandes áreas de debilidad pueden contribuir a la discapacidad de aprendizaje de matemáticas. Primero, dificultades óptico-espaciales que resultan en la dificultad para que una persona procese con los ojos lo que ve. Dificultades de procesamiento del lenguaje que resultan en la dificultad para que la persona procese y dé sentido a lo que los oídos oyen. Nuevas pruebas matemáticas de deficiencia, ¿no? Eso fue en Nueva York en diciembre 2 de 1993. Las autoridades de educación de la ciudad de Nueva York dijeron haber tenido un rendimiento tenue en las pruebas de matemática, donde subrayaron la necesidad de reforzar las instrucciones en el trabajo con patrones y secuencias numéricas y con razonamiento abstracto. ¿Quién razona? El izquierdo. ¿Qué están usando los niños? Entonces, cuando usted cría a sus hijos que solamente él grita y usted le da, ¿con qué cerebro lo está haciendo? ¿Con qué cerebro le están nutriendo a la niña? Y sigue dando cada vez que, no quiero eso, quiero otra cosa. Toma, ok, ya, cállate. Mire, yo veo eso en los aeropuertos, que los padres le llevan una cantidad de cosas y los ponen a hacer cosas porque están desesperados, no saben qué hacer porque lo hicieron mal. En mi casa solamente había una respuesta. Mi papá decía, esto es lo que se va a hacer, y todos decíamos, sí. ¿Y sabe cómo nos enseñó? A golpes. La primera que faltaba el golpe, y entonces después nos preguntaba, ¿quiere otro más? Y decía uno, no, con el izquierdo decía no. Y entonces ya uno sabe, les voy a preguntar mañana si ustedes hicieron las tareas, y el que no la tenga hecha, prepárese. Llegaba uno de la escuela, porque cuando él llegaba, entraba por la puerta, bien, hagan la fila acá. Y repartía, ¿no?, una cantidad de regalos por la cabeza y por la espalda a uno. Entonces, si uno no hacía las cosas, tenía una consecuencia. ¿Estamos entendiendo esto? Y por eso cuando Dios dio la ley, dice, al que me peque me lo matas. ¿Las consecuencias? ¿Razonaban ellos? Como Dios obliga a que lo razonen con la izquierda.
Bien, el aceite vegetal bromado se llama BVO, ha sido utilizado por la industria de las bebidas desde el año 1931. El aceite vegetal bromado es el causante de la pérdida de la memoria. ¿Escuchó esto? Temblores, fatiga, pérdida de la coordinación muscular, dolor de cabeza y topsis del párpado derecho. ¿A qué cerebro le está haciendo esto daño? Al izquierdo, que domina el lado derecho del cuerpo. La caída del párpado derecho. Dice, así como el cloruro sérico elevado, en los 2 meses que se tarda en ser diagnosticado el problema, el paciente también pierde la capacidad de caminar. ¿Vamos bien? Eventualmente el bromismo, como le fue diagnosticado el BBO, ¿no? El bromismo fue, diagnosticado en hemodiálisis y describió como resultado de esta enfermedad. Un posible sustituto es el isobutirato acetato de sacarosa. ¿Ha visto la sacarosa en muchos elementos que venden en el mercado? Bien. Un emulsificante que, como el 25 de enero del 2013 fue forzado a reemplazarse al BBO en Gatorade, dice, después de una exitosa protesta a través de la web contra el uso del Gatorade, Mountain Dew, fabricado por Pepsi-Cola, Powerade, Naranja Fanta, Fresca, hecha por Coca-Cola, Squirt, ¿no? Soda Sunsky, dice el Peach, ¿no? Del grupo Dr. Pepper Snapple también. Toda esa bebida que ha introducido Satanás en la tierra es para menoscabar el cerebro izquierdo. Y mire, vamos a presentarle algunas, ¿eh? Esto contiene todavía al día de hoy el bromo que venimos hablando. Por eso está tan difícil la sociedad, por eso es fácil guiar a la gente que ha trabajado con el cerebro derecho. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se percibe? ¿Ha escuchado esto? Ay, yo me percibo mujer. En mi casa, mi papá tenía un sistema con los 5 varones, horrible. Nosotros no podemos jugar con las hermanas, porque ella estaba jugando algo y no estaba jugando también, con la muñeca y todo, ¿no? Papá llegaba a la casa, vengan acá. El que me sale, primero se lo y después lo mato. Y uno decía, no, tranquilo ya, tranquilo todo, ¿no? Y eso era un terror. Y yo agradezco a Dios, déjeme decirle esto, porque teníamos unos primos que eran un poco raros, trabajaban mucho con el derecho y les gustaba la misma raza. Y mi papá decía, no se me juntan con ellos, al que lo vea jugando, le pego. Y digo, no. Y el primo decía, no, tranquilo, primo, para allá. No tengo tiempo de trabajar. Entonces, a mis hijos, lo eduqué igual. Y le empecé a decir de pequeño, ¿te gustaría que tu mami tenga otro papi? No, eso no se hace. Digo, usted tampoco lo haga. Y así decía, ¿te gustaría que yo tenga otra mami? No, eso no se hace. Y lo eduqué de esa manera y hoy en día odian la infidelidad. ¿Me están entendiendo eso? Cuando usted le lee la ley de Dios, como dice la palabra, que hay que leérsela a los hijos, estando en la casa, que eso lo vamos a estudiar ahora, cuando vayas por el camino, al acostarte y a levantarte, esa ley tiene que penetrar y quedarse en el cerebro izquierdo, completamente. Hermanos, dice el Review and Herald del 7 de enero del año 1902 y Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 391, párrafo 2. No debemos dejarnos, dice, inducir a comer nada que enferme el cuerpo. No importa cuánto nos guste. Y dice ahora al cerebro izquierdo, ¿por qué? Porque somos propiedad de Dios. ¿Qué razonamiento lógico? Hermano, ¿y puede usar Esplenda? Use fruta. Y si me tomo un poco de Coca-Cola cero, que no tiene azúcar, y use agua. Ay, la iglesia adventista es muy drástica. Vete a otra, que echan muchos gritos y solamente trabajan con el derecho. Y gritan, y todo el mundo llora en el púlpito, y lloran en la sala, y salen llorando de la iglesia. Hoy se derramó el Espíritu, sí, pero no el de Dios. Tenéis una corona que ganar y un cielo que obtener, y un infierno que rehuir. Entonces, por causa de Cristo os pido,
tendréis la luz brillando delante de vosotros con rayos claros y distintos, y luego la dejaréis a un lado para decir, me gusta esto y me gusta aquello con el cerebro derecho. No. Dios exige de cada uno de vosotros que comencéis a planear y a cooperar con Dios en su gran cuidado y amor, a elevar y a santificar todo el alma, el cuerpo y el espíritu, para que seamos obreros juntamente con Dios. Es mejor dejar de lado todas las cosas dulces. Dejad los platos de postres dulces que están sobre la mesa. Necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios. Claramente está hablando el Espíritu Santo, hermanos. La mente que se aparta de la reflexión seria se desvía de Dios, de lo real, sustancial, a lo imaginario y superficial del cerebro derecho. Y ahí vemos la cita. Bien, vamos con fisiología médica, ¿no? ¿O terminamos ahí? Usted me limitó ahorita. El derecho me está diciendo que me siente. Que deje esto hasta aquí. Pero yo no te voy a hacer caso, pues yo voy a terminar. Ustedes no me van a tener todos los días, yo no vuelvo más. Wilfred sabe que yo no regreso, ya miren. Esta es la psicología de la música. La psicología de la música en la Universidad de Florida. Escucha esto. Hay una psicología en la música. Hermano, si uno no se limpia y el Señor lo purifica a uno y le lava completamente de pecados, a usted no le va a gustar la música adventista. La original. Las que son coros de voces, donde no hay instrumento ni nada, ¿no? Como Los Ángeles. Yo nunca vi un ángel tocando nada. Bueno, sí que tocan trompeta para anunciar algo, pero después no hay trompeta en el cielo y batería y eso. Pero bueno, esto es interesante, este estudio de la psicología de la música. La psicología de la música. La psicología de la música es el estudio de la fuerza emocional. ¿Escuchó dónde va la fuerza? Al lado derecho. Que ejerce la música en el comportamiento de las personas en cualquier etapa de la vida. Comportamiento de las personas. Interesante. Parte del cerebro afectado por la música. Y usted verá cuáles son las partes que son afectadas por la música. Se afecta el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, los movimientos, inteligencia, comportamiento, memoria, el habla, comportamiento, memoria, oído y vista, se afecta con la música que usted escucha. El cerebelo se afecta y la coordinación y el equilibrio también. Usted no puede hacer esto y quedarse así. ¿No? Hay personas que se han vuelto torpes y no entienden que fue por la música que escucharon. Hay música que a veces usted la está oyendo y hay un pie que se zafa y empieza a pecar. ¿Ha visto personas así que dicen que? Y empieza como. Y digo yo, bueno, cuando voy a la iglesia y me quedo mirando a los hermanos, yo los hermanos como digo, bueno, ya sí estamos ya estamos llegando ya al cielo ya. Porque hay un gozo tremendo. Nos gozamos hoy en la iglesia, digo yo. Hermano, ¿quién se gozó cuando el Señor lo perdonó y aceptó el llamado? ¿No sintieron un gozo? Sí, hay un gozo. Y eso es un gozo bueno. Y el cielo lo percibe, ¿no? Hermano, nos gozamos en la iglesia hoy, digo. Allá le decimos, en esa gozadera no me inviten. Mire. En esta parte del cerebro, ¿no? Tanto el occipital, el parietal y el frontal, altera los movimientos, inteligencia, comportamiento y memoria. Comportamiento, la música. También, ¿no? A nivel del lóbulo parietal, en la inteligencia, lenguaje, sensibilidad y lectura se afecta. A nivel del cerebelo, el equilibrio y la coordinación. Las letras de la música, usted lo verá ahora. El lóbulo frontal, movimiento, inteligencia, comportamiento, memoria. El lóbulo occipital, la vista. ¿No? Y dice, no, la letra es bonita, lo que pasa es que la música hay que cambiarla. Todo afecta el cerebro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardemos el corazón es este. Otros efectos de la música son en el cerebro. Mire, este jovencito, ¿no? Le afecta el aprendizaje, la creatividad, la felicidad, la calma, la ansiedad, acelera la curación. Dice, aumenta el optimismo,
¿Qué va a ayudar a la curación? ¿Qué tipo de música? La que Dios quiere. Si le pone un rock and roll ahí, ¿usted cree que se va a sanar? ¿No? Entonces, Alzheimer, Parkinson, ¿no? El síndrome de Tourette y el autismo se afectan con la música también. Usted pone música. Allá en Nueva York, en un salón grande, colocaron muchos perros. Y empezaron a poner música de esas rock y todo eso. Y los perros inquietos moviéndose. Entonces le cambiaron la música a música de Vivaldi. Y todos los perros se sentaron otra vez. Y si ellos se afectan, nosotros también. Nosotros también. La música llega a ser una trampa. Y estoy leyendo ahora mismo Eventos de los Últimos Días, página 136, párrafo 4. ¿No? Dice así: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Y dice, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido. ¿Dónde está la razón? ¿En qué cerebro? Izquierdo. Dice, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual, dice, resulta un carnaval. Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente y a la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Hermanos, esto yo no lo puedo dar en una iglesia que le gustan las alabanzas. ¿Conoce eso? Que usan batería y todo eso. Ay, hermano, nosotros somos gozosos de esta iglesia, digo yo. ¿Qué parte de su cerebro se gozó? Porque si es racional, y lo peor es que luego que hacen muchas alabanzas por varias horas, vienen y predican la palabra y sale la gente gozoso. Usted puede decir en esa iglesia, y el diablo se va a salir con la suya, y dicen amén. Porque yo he estado en iglesias así. Yo en la República Dominicana he predicado en iglesias pentecostales, evangélicas y todo eso. Y claro, me quedo tranquilo, pero yo le digo, oye, podría ser que se toque después que yo me vaya. O después que yo termine. Porque cuando ellos tocan y yo digo, no entendieron nada. Entonces, están mirándome con el cerebro derecho y yo digo, aquí no se va a entender. Porque, hermanos, cuando se entiende, el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oiga eso. ¿Con qué lo hizo? No, en la izquierda. Si crees, dice, creo en el Señor Jesús. ¡Wow! ¿Se fue contento él? Feliz. O sea, se le alegró los dos cerebros, ya. El derecho se fue feliz también. Dice, me bauticé, entregué mi vida a Jesús. ¿Qué cosa más hermosa? Hermanos, la media, que Satanás ha tratado y ha trabajado bastante bien en esto, es el mapa funcional del cerebro. Todos esos lugares que toca, la media lo toca completamente, ¿no? Dele un celular a un niño y trata de quitárselo después. Le dan ataques frenéticos, se colocan y se dan hasta golpes en la cabeza para que le devuelvan el celular. Y esto es bien peligroso, hermanos, ¿no? Mira lo que dice acá. 11 lugares en el cerebro son tocados por esto. Y esto, oye lo que dice, nuevas herramientas psicológicas y neurociencia. Esas son las herramientas que están usando. La neurociencia aplicada como una nueva herramienta para la educación. Esto es un estudio. Y menciona acá de la neurociencia
¿no? El cerebro ha evolucionado, escucha esto, la evolución del cerebro, para acompañar y enfrentar los desafíos del entorno, para educarse y educar, para hacer que el ser humano entienda el enorme potencial que lleva dentro. Como eje central de las investigaciones en neurociencias, el cerebro llega a ser el guía de las nuevas investigaciones que va llevando a los neurocientíficos a un entendimiento más amplio de un universo interior capaz de concebir pensamientos, emociones, sentimientos, movimientos, entre tantas otras habilidades que nos hacen diferente de las demás especies de la Tierra. ¿Escuchó la palabra que dice acá? Evolucionando, esos neurocientíficos para concebir pensamientos y emociones y sentimientos. Eso es lo que hace esto. Hermanos, Satanás ha inventado muchas formas de dilapidar los medios que Dios ha dado. Los juegos de naipes, las apuestas, los juegos de azar, las carreras de caballos y las representaciones teatrales son invenciones suyas. El teatro es invención de Satanás. Y él ha inducido a los hombres a promover estas diversiones, por tanto, dice, con tanto celo como si estuvieran ganándose la preciosa dádiva de la vida eterna. Los hombres gastan sumas inmensas en los placeres prohibidos y como resultado de su capacidad, que han sido compradas con la sangre del Hijo de Dios, es degradada y corrompida. Las facultades físicas, morales y mentales que se han, dice, recibido de Dios y que pertenecen a Cristo, son utilizadas celosamente al servicio de Satanás y para alejar a los seres humanos de la justicia y la santidad. ¿Usted sabe cómo está hoy en día la iglesia que nació con este mensaje? Las conferencias. En todos los campestres hay teatro, hay música, hay rock, hay de todo. De todo hay. Y a veces me invitan y digo, yo no voy. Porque eso yo voy a decir algo como hablando en el desierto. Porque no van a entender. Los estudios bíblicos son importantes de tú a tú. Que se abra la palabra, como se le abrió. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice, no. Y el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendí. Pero hay gente que lo que hace es que se emociona y se bautiza. Hermanos, esos dramas cristianos, no soy yo que lo digo, esa es la misma conferencia que lo promueve, tristemente. Dramas para jóvenes. ¿Por qué no para adultos? Hermanos, dice aquí Obreros Evangélicos, estoy leyendo también en la página 298, párrafo 3, el mundo rebosa de errores y fábulas. Continuamente se presentan novedades en forma de dramas sensacionales para embotar la mente. Y abundan las teorías absurdas, destructoras del proceso moral y espiritual. La causa de Dios necesita hombres de intelecto, hombres de pensamiento, hombres bien versados en las Escrituras para que hagan frente a la marea de la oposición. No debemos sancionar la arrogancia, la estrechez de miras, ni las inconsecuencias, aunque sobre ellas se haya arrojado, dice, el manto de una profesa piedad. Caracteres arruinados. Estoy leyendo ahora de... ¿Eso es qué? Consejos sobre mayordomía cristiana. Está bueno eso, hermano. Mire. La mente, vestida de la librea del cielo, acecha en los caminos que recorren los jóvenes. El pecado está recubierto por la santidad de la iglesia. Estas diversiones forman... estas diversas formas de diversión que se practican en las iglesias en nuestros días ha arruinado a miles que,
si no hubiera sido por aquellas, habría podido permanecer firmes y llegar a ser fieles seguidores de Cristo. Estos festivales de moda de las iglesias y estas representaciones teatrales han hecho naufragar el carácter de muchos y miles están destruidos. Sin embargo, la gente no se percata del peligro ni de la terrible influencia ejercida. Muchos hombres y mujeres jóvenes han perdido sus almas a causa de esas influencias corruptoras. La religión, y estoy leyendo ahora, Conflicto de los Siglos, página 457, párrafo 4. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas iglesias, de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado a Dios de los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Estoy leyendo ahora Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 115, párrafo 1. El ministro que puede destacar la verdad con claridad y fuerza mediante el uso de ilustraciones, símbolos y representaciones de diversas clases, dice, estos recursos son una ayuda y están en armonía con las instrucciones de Dios. Pero cuando el obrero gasta tanto dinero en sus campañas que otros obreros no pueden obtener de la tesorería, dice, recursos suficientes para sostenerlos en el campo de labor, no está trabajando en la armonía con el plan de Dios. La obra en las grandes ciudades debe efectuarse de acuerdo con los métodos de Cristo, dice, y no siguiendo el arte de las representaciones teatrales. No es la representación teatral lo que glorifica a Dios, sino la exposición de la verdad en el amor de Cristo. Emociones del actor. Esto lo tomé de un libro de actuación y dice que el objetivo del arte teatral es emocionar. Netamente emoción. Porque si captaron su cerebro derecho, lo tienen para todo el tiempo. Las novelas envician. Hay programas que envician, que crean vicios. Yo le puedo decir, tengo muchos familiares con esto, ¿no? Ese es el problema. El trabajo de la actuación en la representación, examinado desde la óptica de la representación de las emociones en escena, los enfoques contemporáneos occidentales sobre la actuación se pueden dividir en tres corrientes principales. La actuación comprometida, meterse en la piel del personaje o vivir el personaje. Hay mucha gente de Hollywood que ha terminado creyéndose lo que actuó. La actuación distanciada, guardar cierta distancia emocional respecto al personaje, y una que apunta a la libre expresión del yo, el ego. La voz, su educación y su uso correcto. Y estamos hablando de la página 319, párrafo 2. Y Obreros Evangélicos 397. La naturaleza temporal de las decisiones impulsivas. Algunos ministros cometen el error de suponer que el éxito depende de atraer una gran congregación por la ostentación externa y dar luego el mensaje de la verdad de una manera teatral. Pero esto es emplear fuego común en vez del fuego sagrado encendido por Dios mismo. El Señor no queda glorificado por esta manera de trabajar. No es por avisos alarmantes y costosas ostentaciones como ha de llevarse a cabo su obra, sino usando, dice, métodos semejantes a los de Cristo. Vamos a leer el libro de Juan, Evangelio según San Juan, 11, 32 al 36. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado acá, no había muerto mi hermano. ¿Tenía seguridad ella en Jesús? Qué interesante. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Estamos entendiendo esto? Qué interesante. ¿Empatizaba Jesús con ellos? ¿Empatiza con nosotros? Cuando tenemos dolor, ¿empatiza Jesús con nosotros? Cuando estamos pasando un duelo, ¿empatiza Jesús con nosotros? Cuando nos sucede algo. Eso es lo más hermoso que tenemos. Jesús no lloró por sentimiento del lado derecho. Lloró por reflexión de que sus amigos estaban sufriendo. Porque Él no lloró porque, ay, murió Lázaro. No, Él es la resurrección. Él no tiene resurrección. Él es la resurrección. Entonces, mucha gente dice, ay, mira, lloró Jesús. Señores, en sus lágrimas, dice el deseado de toda la gente, página 490, párrafo 3. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Tenía un lamento en su corazón. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas, porque dijeron, mira cuánto lo amaba. ¿Ves que equivocados? Dice, impresiones hechas por la palabra de Dios, no por los sentimientos. Es por medio de la palabra, no por los sentimientos ni excitación, como queremos estimular a la gente para que obedezca la verdad. Sobre la plataforma de la palabra de Dios podemos estar en pie con seguridad. La palabra viva está repleta de evidencia. Dice, y un poder maravilloso acompaña su proclamación en nuestro mundo. ¿Quién será ese que acompaña? El Espíritu Santo. Predicación emocional. Si la predicación es de carácter emocional, afectará los sentimientos, pero no el corazón y la conciencia. Este tipo de predicación no produce un bien duradero, sino que gana los corazones de la gente y atrae sus afectos hacia el hombre que les agrada. Olvidan que Dios ha dicho, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. La verdadera inteligencia en la predicación. Un hombre puede hablar en forma fogosa y complacer el oído, pero no llevar a la mente una idea nueva o una verdadera inteligencia. Las impresiones recibidas mediante estas predicaciones no duran más que el tiempo que se escuche la voz del predicador. Cuando se busca el fruto de esa labor, se encuentra que es muy escaso. Así que, joya los testimonios, tomo 2, página 223, párrafo 2, y casi estoy terminando ya. Un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena, pero un carácter sin mancha perdurará para toda la eternidad. Dios os da inteligencia y una mente razonadora. Del lado izquierdo. Por lo cual podéis comprender sus promesas. Y Jesús está listo para ayudarnos a formar un carácter fuerte y simétrico. Quiere que seamos simétricos. Los que poseen un carácter tal no necesitan nunca desalentarse porque no tengan éxito en los asuntos mundanales. Son la luz del mundo. Satanás no puede destruir o anular la luz que despiden. Mejora las facultades de razonamiento. Si la mente es puesta a la tarea de estudiar la Biblia, ¿escuchó esto? Para obtener información, las facultades de razonar mejorarán. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande. Llega a ser más imparcialmente equilibrada que si se ocupa de obtener información general de los libros que usan, pero no tienen conexión con la Biblia. Ningún conocimiento es tan firme, tan consecuente y de tan largo alcance como el que se obtiene por el estudio de la palabra de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Menciona acá que esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir
sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, de manera que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como dice el apóstol, ¿no? La verdadera santificación. El alimento malsano anestesia la conciencia. Nuestro pueblo ha retrocedido respecto a la reforma pro salud. Satanás ve que no puede ejercer un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito está bajo control, como cuando se le da rienda suelta. Y él está trabajando constantemente para inducir a los hombres a complacerse a sí mismos con el cerebro derecho. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se anestesia, la mente se entenebrece y se malogra la susceptibilidad de las impresiones. Mire, cuando yo veo a mis pacientes, yo sé a quién le puedo hablar y a quién no. Porque cuando yo veo un paciente que está mirando la pantalla, cuando estoy enseñando la sangre, ¡ay! ¿Y qué tengo? Digo yo, ya sé que no puedo entrar al izquierdo porque está cerrado. Y a ese paciente dice, ¡ay! ¿No te habló de Jesús? Él dice, no, pero él me habló a mí. Digo, ¿estamos entendiendo? Porque si se asusta, ¿y sabe lo que pasa? Que hacen las cosas por miedo y llevan todo. Y una vez que se ven sanos, dice, ¡ay! Qué bueno, me siento muy bien y eso. Abandonan todo otra vez. Porque fue una emoción momentánea. Pero como ya está sano, puedo comer de todo. Digo, siempre has podido comer de todo, pero no debes comer de todo. Hermanos, dice la indigestión en las reuniones de junta. Puede ser que algunos pregunten, ¿qué tiene que ver esto con las reuniones de junta? Muchísimo. Los efectos de comer en forma errónea penetran en las reuniones de concilio y de junta. El cerebro queda afectado por la condición del estómago. Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto. Un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia lo induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas. La supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para con Dios. ¿Vamos ahora? ¿Tienen papel y lápiz o lo dejamos para más tarde? Aprovechamos el momento. El silencio me deja saber qué es el derecho. ¿Están asustados? No, ya yo me voy, hermanos, ¿eh? Vamos a hablar del test cerebral. El test cerebral, vamos a hablar de él. Les voy a pedir completa honestidad en las respuestas. Para usted mismo, yo no necesito saber las puntuaciones. ¿Está bien? Esto es realmente de una universidad, la Universidad de Duke, el Departamento de Neurología de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Se la voy a mostrar al final. Bien, sea honesto con usted mismo en la respuesta porque vamos a hablar de la tarea, ¿no? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Me avisan? Pasamos a la primera. La primera. Sea honesto. El ser capaz de trabajar con los dos lados del cerebro ofrece muchas ventajas. El siguiente pequeño test te ayudará a entender cuál es el área dominante. Como le decía al principio, la Universidad de Duke notó algo interesante cuando quitaron la comisura, la quitaron para que el paciente ya no le dieran ataques epilépticos y quedó el cerebro dividido. Y por eso ellos hicieron este test para hacer esto. Primera pregunta, el perfil de balance cerebral. Piensa en tu canción favorita. ¿A qué cerebro nos estamos yendo? Ok. Déjala atravesar en la mente por 15 segundos. Te enfocaste en A, las palabras. 2, el B, melodía. Sea honesto, ¿eh? No quiera salvarse, que yo no le voy a decir nada. Hermano, las emociones no son malas. Cuando usted está enamorado, cuando le nace un hijo, está emocionado, ¿sí? Pero tienes razonamiento. ¿Por qué? Porque si le nace un mono, usted no se ríe. Y si, ¿qué fue lo que me nació? Ay, pero qué feo me salió el niño.
ya no hay una emoción. Y dice, ¿a quién se parecerá? Pero no se parece a mí. Pero usted tiene un vecino tan lindo así como él. Es peligroso esto. Pregunta número 2. Alguien te pregunta la dirección de cómo llegar a tu casa. ¿Cómo yo llego a tu casa? Lo más seguro es que A, le explicas la dirección paso a paso y B, le dibujas un mapa. ¿Cuál de los dos? ¿Aquí hay hermanos puertorriqueños acá? No, usted no es puertorriqueño, hermano, ¿verdad? No. No, el hermano no dice nada, bien. No dije nada. Los hermanos puertorriqueños dicen, mira, tú vas a seguir ahí y vas a doblar en esa esquina y tú le vas a ir hasta donde no pueda más ya. Digo yo, y entonces si caigo en el mar, no va a caer en el mar, no te apures. Pero cuando yo cogí esa dirección, digo yo, hasta donde no pueda más. Bien, ¿ya la contestaron? 3. Cuando compras un nuevo estéreo para escuchar música, cristiana, adventista del séptimo día, o pentecostal del séptimo día, mire, estás más interesado en A, el análisis de las especificaciones, y el B, cómo suena, si te gusta, su forma, color. Sea sincero en la respuesta. Sea sincero en la respuesta. ¿Vamos? Bien. La 4 dice, cuando te trabas trabajando en un proyecto, dice, o tratando de solucionar un problema, es porque te trabas, porque A, estás trabado con los detalles. Keeping. Oye, ya, hasta a mí me quiere sacar ya. Pero está programada para eso, mire. Estás trabado con los detalles y no sabes por dónde empezar. O trataste muchas, dice, cosas al mismo tiempo y terminaste esparcido en tus pensamientos. ¿Cuál de las dos? La 5. Ah, no, están pensando, me está gustando esto ya. Bien, cuando te trabas trabajando en un proyecto o tratando de solucionar un problema, es porque estás trabado con los detalles y no sabes por dónde empezar. O trataste muchas veces al mismo tiempo y terminaste esparcido en los pensamientos. O sea, te agotaste, ay, yo no le encuentro solución a este problema. ¿Cuál de las dos? La 5. Tiendes a juzgar a otra persona. A, por lo que dice. B, por el contacto que hace con tus ojos, el lenguaje corporal y apariencia. ¿Cuál de los dos juicios usamos? A o B. Cuando ves el deporte que te gusta, llevas la cuenta de los goles, etcétera, y recuerda las estadísticas de los jugadores. O el B, piensas en las mejores estrategias para ganar. Este perfil me lo hice yo hace muchos años, antes de yo preparar el tema. Porque yo pensaba que me la sabía toda. Y cuando iba a nacer mi hija, compramos en IKEA un gaveterito y yo lo ensamblé sin el manual. Yo sé eso. Y me quedó un poco cojo y se me pasa, ay, pero estaba muy bien. Dice, no, es que el piso está desbalanceado ahí. Y le puse un cartón. Pero fue que no lo leí, no seguí las instrucciones. Entonces, ¿contestaron ya? Bien. ¿Pasamos a la siguiente? Ah, la 7, bueno. Trabajas mejor cuando puedes hacer el trabajo especializado en que estás excelente, dice que eres excelente sin distracciones. O cuando puedes ver cómo tu trabajo se acopla al plan general trazado. ¿Cuál de los dos juicios usamos? ¿Trabajas mejor cuando puedes hacer el trabajo en el que estás especializado? Sin distraerte, o cuando puedes ver, ¿no?, cómo tu trabajo se acopla al plan general trazado. Sí, pueden poner las dos. Pueden poner las dos también, ¿no? Pero sea sincero, no que va a poner las dos, dice, es una persona súper balanceada. Tranquilo.
El 8. Recuerda lo que comiste en la cena de anoche. Cierra los ojos y recuerda por 5 segundos. A. Lo recordaste recitando la lista de lo que comiste en palabras que describen la cena. O B. Lo recordaste pensando en imágenes, olores, sabores. Dice, ¿y qué cenaste hoy? Ay, mira, cené. Está riquísimo. ¿Qué cerebro hace eso? Derecho. Y el izquierdo dice, no, lo que me dieron a comer. Y dice, esto y aquello. Es matemático. ¿Vamos bien? Bien, vamos a la segunda. A la 9. Cuando compras algo para leer cuando vas de vacaciones. A. Lees mientras los otros están nadando y disfrutando. O B. Difícilmente buscas el libro porque estás muy ocupado divirtiéndote. Sea sincero, y si son los dos también. Vamos a la 10. Cuando inicias tu trabajo en un proyecto, prefieres A. Tener todos los detalles para planear la estrategia a seguir cuidadosamente. O B. Empezar, dice, cuanto antes y pensar las cosas en el camino. ¿Cuál de los dos sistemas? O si son los dos que lo usan. Y vamos con la última, que es la 11, que dice, cuando armas algo, como una nueva máquina, un juguete, etcétera, etcétera, y yo puse mi ejemplo. A. Sigues cuidadosamente las instrucciones paso a paso. O B. Tratas de hacerlo tú mismo, tal vez mirando las instrucciones solo cuando te trabas. Los hermanos cubanos dicen, yo soy eso, nosotros en Cuba hacíamos todo. Yo y Fidel éramos dos. Entonces, ¿ya estamos listos? Bien. Suben cuántas A y cuántas B tienen. ¿Cuántas A y cuántas B? Ahora les voy a mostrar de dónde salió todo esto. No tiene que decirlo, se quedan con su dato para usted. Si no, el derecho dice, totalmente balanceado. Y el izquierdo, tengo problemas, ¿sabes? Bien. ¿Ya sumaron? No eran tantas, ¿no? Bien. Si más de la mitad de tus respuestas son A, tienes la tendencia de depender más del lado izquierdo de tu cerebro. Si más de la mitad de tus respuestas fueron B, tienes tendencia a depender más del lado derecho del cerebro. A más número de respuestas A o B, más es su tendencia a depender de este lado del cerebro. Entonces, vamos a... ¿Ya? Bien. Entonces, mire. Bien. Algunos ejercicios para expandir las dendritas del cerebro y poder mejorar. Esto es de la Universidad de Duke, el Departamento de Neurología. Primer ejercicio. Bañarse con los ojos cerrados. Qué bueno cuando se va la luz. Que no hay luz. Bueno. ¿Por qué? Solo con el contacto localiza las llaves de agua, ajuste la temperatura del agua, aunque se queme, no. Busque el jabón o el champú. Verás cómo tus manos notarán texturas que nunca antes habías percibido. Segundo consejo, usar la mano no dominante. Amárresela a la otra. Come, escribe, abre la pasta dentrífica, que eso es lo que me estaba pasando cuando yo estaba con el izquierdo, yo comía por los oídos, por la espalda, pues no sabía cómo comer. Lávate los dientes, abre el cajón con la mano que más trabajo te cueste usar. Peínate, báñate, afeítate, ¿no? Con la mano no dominante. No sé cómo saldrá de la casa, pero bueno. Lee en voz alta, escuche eso. Interesante esto. Se activan distintos circuitos que los que se usan solamente para leer en silencio. Cuando usted lee con los ojos, tiene memoria
visual. Pero cuando lee en voz alta tiene memoria visual y auditiva. Ya son 2 memorias. Y si escribe tiene memoria de tacto. ¿Vamos bien? Bien. Dice, cambia tus rutas. Toma diferentes rutas para ir al trabajo o a tu casa. Yo lo hago eso, pero es para evitar que me caigan atrás para asaltarme en la República Dominicana. Nunca voy por el mismo sitio porque me están esperando. Entonces, déjame irme por aquí hoy, ¿no? Y por allá. Pero es evitando el asalto a mano desarmada. 5. Cambia tus rutinas. Haz cosas diferentes. Fuérzate a salir, a conocer, a charlar con personas de diferentes edades, trabajos, ideologías. Eso es muy bueno. Experimenta lo inesperado. Usa las escaleras en lugar del ascensor. Sal al campo. Camínalo, huélelo. Empieza a que todos los sentidos capten el lugar donde estás. Es importante esto. El 6, consejo número 6, cambia las cosas de lugar. Al saber dónde está todo, el cerebro ya construyó un mapa. Por ejemplo, cambia el lugar del pote de basura, verá la dificultad. El 7 dice, aprende algo nuevo. Cualquier cosa puede servir. Aprende fotografía, esto fue lo que estudié en la universidad. Cocina, estudia un nuevo idioma. Si te gusta armas rompecabezas, tápate el ojo para que pierdas. ¿Cuál ojo se van a tapar? Si mi cerebro el izquierdo es el dominante, me voy a tapar este ojo. Porque controla este ojo. Entonces vamos a hacerlo así. Así que identifica monedas. Pon una taza con varias monedas diferentes y tenlas en la mano. ¿Qué mano vamos a usar? La mano no dominante, ¿no? Para que con los dedos trates de identificar las denominaciones de cada una. 9. Cambia el mouse de la computadora. Eso me resulta difícil, ¿no? Ponlo en el lugar contrario, ¿no? ¿Por qué no abrir la mente y probar estos ejercicios tan sencillos que, de acuerdo a los estudios de neurobiología de Duke University Medical Center, amplían nuestra memoria? Y si tenemos suerte y funciona, nunca más volveremos a preguntarnos dónde dejé las llaves, dónde dejé los lentes, dónde dejé aquello. ¿Por qué? Porque el cerebro, los dos saben dónde están las cosas. Pero cuando solamente es uno, ¿no? Y usted está enojado con el derecho, ya con el izquierdo, que es razonable, no lo puede encontrar. Si te calma, lo van a encontrar. Es que ando rápido. ¿Vamos bien? Hermanos, ya cumplí con la hermana y cumplí con lo que me pidió. Señor le siga bendiciendo, hermano.